Bueno, hermanos, vamos al tema número 13 de la serie sobre los reyes de Israel, que hemos estado ministrando ya hace bastantes domingos, bastante tiempo, ya que hoy vamos al tema, como dije, número 13. Eso quiere decir que llevamos alrededor de 3 meses enseñando de los reyes de Israel, y hoy vamos a ver el reinado de Joacás. Ese es el reinado que vamos a estar viendo de este hombre, Joacás. Dice que su historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9, y es ahí donde viene toda esta historia de este rey Joacás. Hermanos, no voy a leerlo todo, vamos a ir leyéndolo por porciones como lo hemos hecho para poder entender un poco lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos a través de este rey Joacás. Dice que fue hijo de Jehú, como dije la semana pasada, que es un poco difícil tal vez a pronunciar su nombre, pero ese fue el reinado que vimos la semana pasada de Jehú. Y dice que este Joacás es hijo de él, y como todos los reyes de Israel del norte en este caso, dice que Joacás hace o hizo lo malo ante los ojos del Señor, y eso lo vemos en Segunda de Reyes 13, vamos a ver versículos 1 y 2. Dice la palabra: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. O sea, 17 años, y en estos 17 años, dice la palabra en el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y oiga, y no se apartó de ellos. O sea que fue un hombre que hizo lo malo, fue un hombre que igualmente como el resto de los reyes, pecó delante del Señor. Ahora, el pecar delante del Señor, dice que esto trajo como consecuencia que Dios se enojara contra Israel. Ahora, hermanos, es interesante ver cuántas veces, yo no sé si usted lo ha notado, cuántas veces hemos leído en la palabra de que cada vez que los reyes de Israel y aún el mismo Israel hacían lo malo delante del Señor, Dios se enojaba. Dios es un Dios de ira. A veces la gente pone a Dios solamente como un Dios de amor, pero la Biblia habla de un Dios que se enoja, un Dios que también tiene ira. Y la ira de Dios, hermanos, trae consecuencias. Aunque a veces las personas no lo vean de esa forma, porque solo quieren ver o presentar a un Dios de amor. Pero la Biblia también nos muestra que Dios es un Dios de ira. Y veamos lo que dice la palabra ahí en Segunda de Reyes 13, versículo 13 en este caso. Dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Benaad, hijo de Hazael, por largo tiempo. O sea que eso le trajo consecuencias a Israel nuevamente, donde Dios los entrega a sus enemigos para que sus enemigos vengan y tomen ¿cómo le digo esto? Para que puedan vencer a Israel en este caso. Recordemos que Dios es el que peleaba por Israel y los defendía, pero cada vez que Israel desobedecía a Dios, eso le traía consecuencias, en este caso a Israel. Esto nos deja ver, hermanos, que el Dios 3 veces santo, hermanos, no pasa por alto el pecado. Y eso creo que lo hemos hablado una y otra vez en esta serie. Hermanos, y si una y otra vez lo hemos recordado, es porque la Biblia así lo aclara. Hermanos, Dios, que es 3 veces santo, no pasa por alto el pecado. Él no pasa por alto el pecado, hermanos. Dios no va a pasar por alto el pecado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Solamente quiero dar una cita bíblica, porque creo que esto lo hemos hablado bastante en esta serie, de cómo Dios no pasa por alto el pecado.
La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, hablando de las copas de la ira, dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La Biblia nos muestra, y es claro, que llegará el momento, hermanos, cuando la ira de Dios sea manifiesta sobre este mundo pecador. Un mundo que cada vez más le da la espalda a Dios. Un mundo que cada vez más, hermanos, quiere transgredir el Evangelio, transgredir la palabra de Dios. Donde inclusive escuchaba a alguien enseñar de que ahora en las Naciones Unidas, creo que es las Naciones Unidas, la ONU, hermanos, quieren proponer que la libertad religiosa ya sea, ¿cómo se llama? Ya no tengamos esa libertad religiosa como la hemos tenido para poder proclamar a Cristo y poder proclamar y hablarle al pecado y decirle, como la Biblia lo llama, pecado. Hermanos, estamos llegando a tiempos finales y Dios derramará de su ira. Ese es el Dios de la Biblia, el cual no pasará por alto el pecado. Nunca Dios pasará por alto el pecado. Y como Dios no pasará por alto el pecado, no pasa por alto el pecado, hermanos, es por eso que Dios quiere que el hombre pecador se arrepienta y se vuelva a Él. Hermanos, Dios quiere que el hombre se arrepienta de su pecado y el hombre se vuelva a Él. Por eso, hermanos, si hay algo que debemos de seguir como iglesia, como cristianos, es predicando este bendito evangelio, esta bendita palabra que es la única que puede traer salvación al perdido. Aunque hemos dejado aún la misma iglesia de predicar el evangelio. Pero, hermanos, hasta donde Dios me tenga en este lugar, yo espero en el Señor que Dios me dé la fuerza y me dé su guianza para poder proclamar toda la verdad del Evangelio, esperando que el hombre se arrepienta y el hombre se vuelva a Dios, porque ese es el deseo de Cristo, es el deseo de Dios, de que el hombre se arrepienta y se vuelva al Señor. Vea lo que dice la palabra. Vamos a leer 2 citas bíblicas. Vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 32, hablando el mismo Señor Jesucristo, Él dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, la Biblia nos muestra que Jesús no vino a llamar a justos. Dice que Él vino a llamar pecadores. Y esos pecadores, para que ellos se arrepientan y se vuelvan al Señor. Hay personas que no vienen a la iglesia o no vienen a una iglesia cristiana, hermanos, porque a veces, pues lamentablemente es una verdad, a veces hay malos testimonios dentro de las iglesias de personas que dicen amar a Cristo, que dicen seguir a Cristo, y con lo que hacen con su vida allá afuera es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, hermanos. Pero hay una verdad detrás de esto, y es que la iglesia está compuesta por pecadores. Somos pecadores. Hermanos, aquí no existen perfectos. Venimos como pecadores a ser restaurados, a que Dios nos hable a través de su palabra y que a través del Espíritu Santo nuestra vida sea mudada, sea cambiada por Dios. Hermanos, pero somos pecadores. Somos llamados santos, pero es por la gracia y la misericordia de Dios, por los beneficios de la cruz de Cristo. Pero no por méritos personales, porque seguimos pecando. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos pecamos en este lugar? Todos pecamos delante de nuestro Dios, y por eso la palabra dice que Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, el arrepentimiento. El volvernos a Dios y darle la espalda al pecado para volvernos a Cristo. Otro pasaje es Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquí encontramos el primer discurso que da Pedro. Y dice la palabra en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vea la forma en la cual Pedro, en este caso, empieza a predicar el Evangelio, hermanos. Y él dice: así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Pedro, a la hora de predicar el Evangelio, él hablaba del arrepentimiento. Él tocaba el arrepentimiento. Hoy no se predica de arrepentimiento, hoy no se habla de arrepentimiento. Hoy la mayoría de las iglesias están llenas de muchas personas, pero personas a veces no convertidas. ¿Por qué no convertidas? Porque no se han arrepentido. ¿Y cómo se van a arrepentir si no les predican a Cristo de que hay o debe haber arrepentimiento para volvernos a Cristo? Para que el hombre pueda nacer de nuevo y pueda venir un cambio a su vida, un cambio verdadero y genuino, donde su vida realmente sea transformada por Dios. Porque al final solo Dios puede cambiar la vida del ser humano, la vida del hombre. Hermanos, pero a pesar, en este caso, de que Joacás hace lo malo ante los ojos del Señor, que es lo que hemos estado viendo, que es el primer punto ahí de cómo él hizo lo malo delante del Señor, hermanos, vamos a ver qué hizo en este caso Joacás, aunque él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Yo quiero que veamos Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra, otra vez en el versículo 12, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y oigan esto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, que fue uno de los peores reyes de Israel. Dice, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y notes en esto, y no se apartó de ellos. O sea, que este hombre Joacás nunca se apartó de los pecados. Fue un hombre pecador. Él no se volvió a Dios de verdad, en este caso, por decirlo así. Ahora, pero a pesar de que Joacás hizo lo malo ante el Señor, hermanos, vamos a ver algo interesante que hace Joacás. Y es que la Biblia muestra que Joacás oró a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4. Dice el versículo 4, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Asiria los afligía. Recordemos, hermanos, cómo dice que Joacás hizo lo malo ante el Señor y no se apartó de los pecados que había cometido, pero él hace algo, él ora a Dios. Que hay algo interesante. Hermanos, esto nos muestra cómo el ser humano, aún en su pecado, busca a Dios en oración. Hermano, el ser humano, aún en su pecado, busca a Dios en oración. Aún en su pecado, aunque no quiera nada con Dios, las personas buscan a Dios en oración. Ahora, generalmente, hermano, generalmente el pecador busca a Dios en oración solo cuando tiene problemas. Generalmente eso es así. El hombre busca a Dios en oración solo cuando tiene problemas, y de ahí, hermanos, que la mayoría de personas tienen a Dios como un Dios bombero. ¿Cuál es ese Dios bombero? El Dios bombero es cuando yo lo llamo o acudo a Él solo cuando se me está quemando el rancho, como decimos popularmente. Ocupo los bomberos, tengo problemas. Ahora, hermanos, por otro lado, es una bendición, porque ¿cuántos se han vuelto al Señor y se han arrepentido realmente de su pecado y se han vuelto a Cristo cuando tenían un problema? Pero vamos a ver ahora después, hermanos, pero no siempre sucede eso. No siempre sucede eso. Son pocas las personas que cuando tienen problemas buscan al Señor y claman al Señor y de verdad se vuelven al Señor. La mayoría de las personas cuando tienen problemas y buscan al Señor, generalmente pasan dos cosas solamente. Muy rara vez, aunque a veces pasa la tercera. Pero generalmente solo pasan dos cosas. Número uno, buscan al Señor esperando que Dios les responda y les resuelva el problema.
Y cuando le resolvió el problema, me olvidé de Dios. Porque ya me resolvió el problema. La segunda, buscan a Dios cuando tiene un problema, pero como Dios no le resolvió el problema, igual me alejo de Dios porque Dios de por sí no me resolvió el problema. Y muy rara vez, la tercera, que en la gracia y la misericordia de Dios, aún a veces con un problema, llegamos a buscar a Cristo y tal vez realmente con un corazón genuino, y Dios en su gracia y en su misericordia, que nosotros no lo sabíamos, estábamos destinados para esa salvación tan grande que dice la palabra, que estaba preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos llama y nos escoge y ahora nos volvemos a Cristo. Pero esa tercera no siempre pasa. Generalmente el hombre busca a Dios como Dios bombero o 911. Solo cuando tengo una emergencia. Esa emergencia puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud, puede ser un problema emocional, me siento mal. Puede ser, hermanos, por cualquier cosa. Pero generalmente el hombre busca a Dios solamente cuando tiene un problema. Ahora, es interesante porque la palabra dice que Joacás oró al Señor, aún siendo pecador y sin apartarse de ninguno de los pecados, hermanos. Pero Dios escuchó su oración en este caso. Pero lo interesante es que el caso de Joacás es el mismo de todas las personas, como les he dicho. Joacás ora a Dios porque tiene un problema. Y eso lo encontramos en los versos 3 y 7. Versos 3 y el verso 7. Dice la palabra en el verso 3: y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Y aquí está el problema: y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en la mano de Benaad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Hermanos, ¿por qué oró Joacás al Señor? Porque Dios, cuando se le encendió la ira, permitió que fueran atacados. Y ahora, al verse que habían sido atacados y no tenían nada que hacer, o sea, él dice: necesito llamar al 911. Se me está quemando el rancho, necesito el bombero. Y él ora al Señor. Él empieza a clamar a Dios en medio de la situación que estaba viviendo él e Israel. Por eso oró al Señor. O sea, yo quiero que usted me entienda esto. Por eso oró al Señor. Si él no hubiera tenido problemas, muy probablemente él no hubiera orado al Señor, a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano, cuando todo le va bien, hermanos, se olvida completamente de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando el ser humano le va bien, hermano, generalmente empieza a olvidarse de Dios. Y ojo a lo que le voy a decir, porque a veces a nosotros los cristianos nos pasa igual. A veces nosotros, hermanos, a veces Dios tiene que traer un terremoto, un temblor, tiene que sacudirnos el piso, porque a veces, hermanos, vemos la bendición de Dios y empieza a ir todo tan bien, que como todo va bien, nos olvidamos a veces ya de orar, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de buscarle al Señor en intimidad en su palabra, porque como todo va tan bien, hasta que Dios tiene que traer una circunstancia, tiene que traer algo donde nos mueva el piso,
para otra vez yo acordarme, yo necesito volverme al Señor y no olvidarme de Él. Hermano, créame, muchas veces, aunque la mayoría de las iglesias lo que hacen es reprender al diablo o enseñar esto, muchas veces hay circunstancias que pasan en tu vida adversas, hermanos, porque Dios las permite para moverte el piso, para que tú entiendas que tú necesitas acordarte de quién dependes, de quién es tu Dios, de quién es tu Señor. Hermanos, no es solo cuando todo va bien. Buscar al Señor es un compromiso de nuestro corazón. Por eso dice la palabra que debemos de amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. No es como hablábamos la semana pasada con Jehú, no es a medias. Es de todo nuestro corazón, todos los días. Hermanos, a pesar de que Jehú buscó al Señor solo porque tenía problemas, hermanos, esta no debe ser la condición del cristiano. El cristiano debe buscar a Dios en oración. Óigame esto, iglesia, no porque tenga problemas o para que Dios le resuelva los problemas. Hermano, usted y yo no debemos de ir en oración y buscar al Señor solo porque tengo problemas o para que Dios me resuelva los problemas, sino para tener una relación personal con Él y buscar hacer su voluntad. Óigame en esto, reconociendo que soy pecador y que siempre voy a necesitar de su gracia y de su favor. Hermanos, por eso debemos de ir en oración delante del Señor. Porque siempre vamos a necesitar su misericordia, su gracia y su favor para conmigo y para que Dios me guíe en cuál es su voluntad. Para yo vivir en esa voluntad. No es solo para que Él me resuelva problemas. No es solo porque tengo problemas. ¿Qué es lo que hace la mayoría del mundo, la mayoría de las personas? Joacás oró a Dios, buscó a Dios porque tenía problemas. Pero un creyente verdadero, nacido de nuevo, hermanos, buscará a Dios porque ahora conoce a Dios, tiene una relación con Dios y sabe que necesita del Señor en su vida para que le guíe todos los días de su vida. De lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 18, en relación al buscar al Señor en oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 y 18, hablándole el apóstol Pablo a esta iglesia. Y él les dice a los hermanos, y él les dice, orad sin cesar. Pero hermano, ¿qué entiende usted por orar sin cesar? Hermano, significa que siempre deberíamos de estar buscando el rostro de Dios en oración. Y yo le hago una pregunta, hermanos, no me la responda. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Sacas tiempo para orar? ¿O tú crees, hermano, que el tiempo de oración es cuando vas a comer y dices, Señor, gracias por los alimentos? Amén. Hay quienes creen que ese es el tiempo de oración. Gracias, Señor, por lo que me voy a comer. Bendice esto, bendice la mesa. Amén. Hermanos, eso no es tiempo de oración. El tiempo de oración, según la palabra, es cuando usted se mete en lo secreto, en su cuarto, se encierra a buscar al Señor, tu Dios, que te rescató, que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuánto tiempo sacas para orar? Ahora, cuando hablo de cuánto tiempo sacas, hermano, yo no te estoy diciendo que debes de orar, como he oído a muchos diciendo que debes de orar 1 hora mínimo. No, yo no te estoy diciendo eso. Puede que tu oración sea 5, 10, 15, 20, no lo sé. Pero hermano, ¿estás teniendo intimidad con Dios? ¿Estás sacando ese tiempo donde humillas tu corazón delante de Él en oración? Porque la palabra dice, orad sin cesar.
Y seguido de orar sin cesar, Pablo inmediatamente le dice en el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nos está hablando de que debemos de orar sin cesar, pero en medio de esa oración sin cesar, deberíamos de llegar delante de Él, es no solamente para decirle, Señor, ayúdame con este problema, que siempre van a haber problemas, sino para dar gracias. Porque ¿qué dice el texto? ¿Da gracias por algunas cosas? Eso no dice el texto. Pablo dice, orad sin cesar. Y dice, y dad gracias por todo. ¿Por qué debemos de dar gracias? Por todo. Ahora, ¿qué entiende, hermano, usted por todo? Dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Qué es en todo? En todo. Todo es todo. Pero a veces no hemos aprendido a orar y a dar gracias al Señor en todo. Señor, te doy gracias. Yo, una de mis oraciones, muy normalmente es, Señor, gracias por lo que me has dado y gracias por lo que no me has dado. Porque debo dar gracias también por lo que Él no me ha dado, porque si no me lo ha dado, eso es de bien para mí. Y debo dar gracias por eso. ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por la prueba, la lucha que estoy viviendo? Pastor, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por lo que estoy viviendo? Hermanos, el propósito de la prueba y de la lucha es fortalecer nuestra fe. Es fortalecer tu fe cristiana. Y para eso debemos de ser probados. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Israel luego de sacarlo de Egipto? ¿No fue llevarlo al desierto? ¿Para qué cree usted que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿No dice la palabra que fue para probarlo y a ver qué había en su corazón? Hermanos, debemos de aprender a dar gracias aún en medio de... Pastor, eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Pero dice el texto que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. No solamente en algunas cosas y generalmente lo que vemos bueno para nosotros. No, hermanos, la palabra es dad gracias en todo. De gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. De orar sin cesar. Ese debe ser el propósito por el cual nosotros vamos en oración delante del Señor, delante de Dios. No solamente para pedir, como muchas veces la mayoría de las personas, hermanos, cuando llegan en oración es una lista solo de peticiones. Yo quiero, yo necesito. No, hermano, aprenda a dar gracias en todo. Amén, iglesia. Para seguir nuevamente, hermanos, con el reinado de Joacás. Hermanos, pero a pesar del pecado de Joacás, aquí viene algo, hermanos, hermoso y maravilloso de nuestro Dios. Y es que a pesar del pecado de Joacás, hermanos, Dios escuchó su oración. A pesar de su pecado, Dios escucha su oración. Verso 4, otra vez de Segunda de Reyes, que es el texto que estamos exponiendo. Dice en el versículo 4, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y oigan, y Jehová lo oyó. Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hermanos, Dios escuchó la oración de Joacás. Qué Dios tan grande y maravilloso, hermanos, que a pesar del pecado, hermanos, Dios escucha las oraciones.
Porque seamos realistas, si acabamos de leer en la palabra que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que no se apartó de hacer lo malo, de andar pecando, hermano, ¿usted cree que Dios debería de haber atendido a este hombre? Pero Dios atendió su oración. Dios escuchó la oración de Joacás. Hermanos, Dios es un Dios que siempre, óigame en esto, en relación a la oración que escucha de Joacás, Dios es un Dios que siempre mostrará su misericordia aún a los pecadores. Dios mostrará su misericordia. Acabamos de decirlo antes, Dios espera que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Hermano, en su misericordia, aún a veces Dios escucha la oración del pecador, que no quiere nada con Él, que no le interesa nada de su ley, de su palabra, que le ha dado la espalda completamente a Dios. Y aún así Dios muestra su misericordia, su gracia y su bondad para el pecador. Vea lo que dice la palabra en el Salmo 57:10. Quiero leer dos pasajes en relación a esto. Salmo 57:10. Hermanos, veamos cómo el salmista expresa la misericordia de nuestro Dios. Dice el salmista en el Salmo 57:10, dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Oiga, iglesia, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hermanos, Dios es un Dios tan grande en misericordia, hermanos, que usted y yo a veces tan siquiera lo entendemos. Yo todavía, hermanos, sirviéndole al Señor, yo todavía muchas veces me he hecho la pregunta: ¿cómo Dios me llamó a mí, me escogió para salvación? ¿Cuán grande es su misericordia que Dios me escogió para salvación y aún para servirle a Él? Siendo un hombre pecador, como lo era y como lo soy hoy también, aunque ya no quiero pecar, aunque lucho contra el pecado. Pero cuán grande es tu misericordia, dice el salmista, es hasta el cielo. Así de grande es su misericordia, iglesia. Hasta el cielo, dice el salmista, es su misericordia. Ahora vea lo que dice el Señor en Mateo 5:45. El contexto de esta palabra es Jesús hablando de cómo debemos de amar a nuestros enemigos, pero dentro de esto el Señor habla de esa misericordia, hermanos, que podríamos decir que es una misericordia, hermanos, general para todo el mundo, aún para los pecadores. Dios muestra gracia y misericordia, aunque el pecador no lo entienda ni se dé cuenta, porque él no lo entiende y no se da cuenta. Vea lo que dice Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, oiga la palabra, su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, esa es la misericordia de Dios, una misericordia general, una gracia general para toda la humanidad. Dios hace salir su sol, es de Él, sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos también. Hermanos, porque al final el sol y la lluvia es de bendición para nosotros. Dios en su misericordia les muestra aún al pecador: yo soy un Dios de misericordia, yo hago salir el sol sobre ustedes, yo hago llover sobre ustedes.
Aunque ustedes no me vean, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo entiendan, pero Dios muestra su misericordia. Él muestra su misericordia sobre buenos y sobre malos. Dios muestra su misericordia. Dios mostró su misericordia al escuchar la oración de Joacás. Yo creo que Joacás no merecía ser escuchado por Dios, de acuerdo a lo que leemos en el texto, de que hizo lo malo ante el Señor y que él no se apartó de pecar. Pero Dios le mostró misericordia. Hermanos, y Dios hasta el día de hoy sigue mostrando misericordia, esperando que el hombre se vuelva a Dios. Esperando de que usted, si aún usted no le ha entregado su vida a Cristo, aún si usted no se ha arrepentido de su pecado, mi amado que me escucha, yo te digo hoy, Dios te está mostrando su misericordia para que tú te vuelvas a Él. Dios te permite cada mañana que tú te levantas, ver el sol, ver la lluvia, caminar, respirar, moverte. Ahí está su misericordia para que te vuelvas a Él, creas en Él, porque solo en Él hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Hermanos, pero déjeme decirle esto también. Hermanos, el hecho de que Dios escuche la oración de algunos a pesar de su pecado, como en el caso de Joacás, hermanos, esto no significa que estas personas estén bien delante de Dios. Ojo a esto que estoy diciendo. A pesar, hermanos, de que Dios escuche la oración de algunos a pesar de su pecado, eso no significa que estén bien delante de Dios o que Dios esté obligado a atender siempre sus oraciones, como fue en el caso de Joacás. Eso no es una garantía de nada. Hermanos, porque vea lo que dice la palabra. Vamos a ver esto. Vamos a ver Proverbios 15:29. Y entendemos que Proverbios es un libro de consejos, pero dentro de este consejo, vea lo que dice Salomón, que fue el que escribió la mayoría de los proverbios. 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿De quién está lejos el Señor? De los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no quieren nada con el Señor, aquellos que no quieren nada con Dios. Y dice la palabra que Él está lejos de los impíos. Ahora, ¿por qué Jehová está lejos de los impíos? ¿Porque Dios quiere estar lejos de los impíos? Hermanos, creo que no. Dios no está lejos de los impíos porque Él quiera estar lejos de los impíos. Más bien Él les muestra su misericordia en el sol y en la lluvia. Jehová está lejos de los impíos porque el impío no quiere nada con Él. Porque Dios más bien se le muestra al hombre una y otra vez a través de la creación, a través del Evangelio. Se le muestra al hombre diciendo: yo quiero tu salvación, yo quiero que tú te arrepientas, te vuelvas a mí y tendrás tiempo de refrigerio. Pero debes de arrepentirte y convertirte. Dios está lejos del impío, no porque Dios quiera estar lejos del impío, sino porque el impío no quiere nada con Dios. Pero por otro lado dice: pero Él oye la oración de los justos. Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Los que somos buenos? No. La oración de los justos que el Señor escucha es de aquellos que Él ha justificado a través de su Hijo en la cruz.
Somos justos, declarados justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y somos declarados justos. Cuando el hombre se arrepiente y se vuelve al Señor, es declarado justo por los méritos de Cristo. Esos son los justos a los cuales dice la palabra que Dios escucha la oración de los justos. La gran pregunta era, ¿Joás era justo de acuerdo a lo que leímos? ¿Joacás? Joacás no era justo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de andar en los pecados de Jeroboam. Pero Dios le mostró misericordia. Ahora vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, serían los justos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, Dios está atento a la oración de los justos, pero debemos de entender que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Él atiende nuestra oración. ¿Por qué, hermanos? Porque por más justo que seamos declarados delante de nuestro Dios, hermanos, si la oración nuestra no es de acuerdo a su voluntad, Dios no nos oye. Ahora, cuando dice que Dios no nos oye, no es que Él se tapa los oídos para decir no los oigo, no los oigo. Cuando dice que digo que no los oye, es que Él no atiende nuestra oración, porque no es de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Hermanos, por otro lado, en relación a eso que estamos hablando, de que a veces Dios en su misericordia escucha la oración aún del pecador, hermanos, es interesante entender, hermanos, que no siempre la respuesta a una oración, óigame en esto, es la respuesta del Dios verdadero. Vuelvo a decir esto. Hermanos, no siempre la respuesta a una oración es la respuesta del Dios verdadero. ¿Y cómo es eso? Hermanos, hay personas que oran y le están orando a un falso Dios, a un ídolo. Y el ídolo les responde. Hay respuesta. Y hay respuesta en milagros, en sanidades. Hermanos, si no quiero insultar a nadie, ni mucho menos, porque ese no es mi corazón, pero viene un día, que es el 2 de agosto, donde muchos van a pedir a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y muchos su testimonio es, me respondió, me hizo el milagro. Ahora veamos qué nos muestra la palabra. Vamos a ir a ver Oseas capítulo 4 versículo 12, Antiguo Testamento, profetas menores. Dice la palabra en Oseas capítulo 4 versículo 12, hablando aún del pueblo de Israel que se había ido tras la idolatría, tras falsos dioses. Dice la palabra, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Oiga, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Es un ídolo, es de madera, es hecho por manos de hombres, como ya lo vimos en otra enseñanza. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y oiga, y el leño le responde. Y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, fornicar, para irse a tener relaciones espirituales con un falso Dios. Pero el Señor le dice al pueblo, ustedes le preguntan a su ídolo y su ídolo le responde. ¿Cuántos hemos oído ahora en estos días? Va a ser muy normal escuchar a muchos en la televisión salir dando testimonio. Es que yo le pedí y me respondió, me hizo el milagro.
a su falso Dios, porque es un falso Dios. Solo hay un Dios verdadero, el Dios de la Biblia. No es hecho por manos de hombres. Entonces, hermanos, no siempre la respuesta a una oración es la respuesta del Dios verdadero. Ahora veamos qué dice 2 de Corintios 11:14. Porque yo creo que aquí viene la respuesta a la pregunta: ¿quién entonces es el que responde? Si no es Dios el que responde la oración, ¿quién es el que responde estas oraciones que el pueblo le pregunta al leño y el leño le responde? Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice la palabra: y no es maravilla. O sea, hermanos, no se maraville de esto, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién se disfraza como ángel de luz? Satanás. Porque, hermanos, seamos realistas, cuando las personas le piden al leño y el leño le responde, para no decir otra cosa, decirlo textualmente, hermanos, ¿a quién le dan la gloria a las personas? ¿Es al Dios de la palabra o es al leño? ¿No es al leño? Y tiran para arriba al ídolo y creen. Y Dios guarde tocarle el ídolo, porque hay pelea. ¿Por qué? Porque Satanás se engaña para que el hombre no se vuelva a Cristo. Y antes de que el hombre vea la cruz, el hombre pueda ver un ídolo y pueda seguirlo. Cuando el que murió en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue bien claro y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Nadie. Dice la palabra: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. No hay otro nombre. No es el ídolo. No es lo que se fabrican, pero a veces, hermanos, Satanás se disfraza y engaña, y el hombre le pregunta al leño, le pregunta al yeso, y el yeso le responde. Wow. ¿Cuántos dicen wow a esto? Es increíble. Ahora, hermanos, estamos viendo es como Joacás, a pesar de su pecado, oró a Dios. Dios le respondió. Y lo cual creo es maravilloso, es una bendición que Dios atendiera la oración de Joacás, como en un momento, creo, atendió nuestras oraciones siendo pecadores, para decirle: Señor, yo me arrepiento y quiero volverme a ti. Y Dios escuchó. Pero ojo a esto, hermanos. A pesar de que Dios muestra su misericordia y escucha las oraciones de algunos, eso no es garantía de que el hombre se apartará de su pecado. Hermanos, el hecho de que Dios atienda la oración de algunas personas, hermanos, y les dé la respuesta, óigame esto no es garantía de que el hombre se apartará de sus pecados. Hay personas que llegan a la iglesia pidiéndole a Dios, como dije antes, que le haga un milagro. Y a veces Dios en su misericordia les hace el milagro, les da lo que piden. ¿Y qué pasa cuando les da lo que piden? Chao, chao, adiós, ya recibí lo que quería. Y así hay muchas personas en las iglesias. Ahora vea lo que dice la palabra en relación a esto. Lucas 17. Lucas capítulo 17, del 11 al 18. Dice la palabra en Lucas capítulo 17, del 11 al 18. La Biblia nos narra la historia de 10 leprosos.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran leprosos, esperaban un milagro. Ellos claman: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ya estudiamos, Jesús, su misericordia es hasta el cielo. Él hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos, hermanos. Y entonces dice la palabra, cuando Él los dio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Recibieron el milagro que estaban clamando: Jesús, ten misericordia de nosotros, somos leprosos, estamos condenados a muerte. Y Dios extiende su misericordia. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga, 1 de 10. Volvió a Dios glorificando. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió y Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hermanos, hoy esto es una realidad. Y a mí me hace gracia porque hoy lo que más promueven en las iglesias es: ven y recibe tu milagro. Hermano, el hecho de que Dios escuche a alguien en un milagro, eso no es evidencia de que se va a volver a Dios. Por eso, hermanos, el evangelio no puede ser basado en milagros. El evangelio debe ser basado en arrepentidos. Vuélvase a Dios. Sea que te sane o no te sane, vuélvete a Dios. Tú necesitas salvación. Tú no necesitas un milagro de sanidad. Tú necesitas salvación. Porque si tú rechazas a Cristo, hay una condenación eterna que te está esperando. Tú necesitas a Cristo. Porque puedes irte con una sanidad física, pero si te vas sin Cristo, hermano, eso no sirvió de nada. Tú necesitas a Cristo. Vuélvete a Cristo. Solo uno de los 10 volvió y se postró y dio gloria a Dios. Y todos recibieron su milagro. Y hoy muchos lo que creen y buscan es solo milagro. Y eso no es así, eso no es garantía de nada para que el hombre se vuelva a Cristo. Hermanos, como cristianos debemos de entender: el hecho de que Dios escuche nuestras oraciones, hermanos, es un privilegio. Hermano, el hecho de que Dios escuche nuestras oraciones es un privilegio que Dios da a sus hijos, ya que seguimos siendo pecadores. Es un privilegio que Dios nos escuche. Es un privilegio, hermanos, que cuando nosotros oramos, Dios atienda nuestras oraciones. Pero también debemos de aprender a dar gracias, porque a veces va a haber un sí, a veces va a haber un no, pero la Biblia dice: dad gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso nos muestra la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos muestra cómo debe ser, hermano, nuestro tiempo de oración. Porque yo quiero terminar con nosotros, porque Joacás fue un hombre que buscó a Dios en oración solamente porque tenía un problema. Y quiero rebobinar el cassette, hermanos, y acuérdese, no podemos buscar a Dios solo porque tenemos un problema.
El cristiano verdadero debe aprender a buscar a Dios porque ama a Dios, porque sabe quién es Dios en su vida, para dar gracias a Dios por la vida, por todo lo que le ha dado. Honrarle a Él. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Busca al Señor, iglesia. Búscalo en oración de verdad. Vuélvete a Él de verdad. No como Joacás, que solamente oró a Dios porque tenía un problema, cuando vio que los sirios habían venido a hacerles la guerra y habían perdido mucho. Y entonces es ahí donde Joacás clama al Señor, aunque a él clamando Dios muestra su misericordia y su gracia. Y termino con esto. Quiero hablar 3 aplicaciones bien rápidamente, hermanos. Número 1, recuerda, Dios nunca pasa por alto el pecado. Dios se airó, se enojó contra Israel y Joacás. 2, Dios mostrará siempre su misericordia al pecador, esperando que éste se arrepienta. Dios siempre mostrará su misericordia, hermanos, siempre, esperando de que el hombre se arrepienta y se vuelva al Señor. Y tercero, nunca olvides, iglesia, el privilegio que tenemos los creyentes al ser escuchados o atendidos por nuestro Dios, aún siendo pecadores. No te olvides de eso. Es un privilegio poder llegar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a orar, y que Él escuche nuestras oraciones, porque todavía seguimos fallando y seguimos pecando. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra? Ya que en ella, Señor, encontramos todo el consejo tuyo. Y hoy hemos visto, Señor, como un hombre, a pesar de, Señor, de haber hecho lo malo delante de tus ojos y no apartarse de pecar, tu palabra nos muestra de cómo él oró y tú tuviste misericordia y escuchaste su clamor, Señor. Padre, si tú escuchaste a este hombre para mostrar tu misericordia y tu gracia, yo te pido hoy, escúchanos, Dios. Escúchanos, Señor, en aquellas oraciones, en aquellas veces que vamos delante de ti en oración, Señor, pero Padre, no para pedir lo que nosotros queremos, Señor, sino lo que esté de acuerdo a tu voluntad. Que podamos recibir, Señor, la respuesta a nuestras oraciones y ver tu mano y ver tu gloria, Señor, para postrarnos como aquel leproso y darte la gloria a ti, Señor. Este leproso lo hizo porque tú le sanaste, Señor, pero aún si no recibimos sanidad, que podamos postrarnos delante de ti y podamos darte a ti la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Porque tu palabra nos muestra claramente que un día toda rodilla se doblará delante de ti y confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso desde ahora queremos humillarnos. Así como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos. Señor, escucha nuestras oraciones, pero sobre todo aquellas que sean conforme a tu voluntad, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?